Sí, Sí, oye. amigos de Reduca Online, en esta ocasión vamos a hablar sobre temas desestresantes. Vamos a hablar de literatura y para ello hemos invitado vía Zoom a dos escritores noveles. Bueno, no son tan jóvenes, pero son noveles en el arte de escribir. Nos referimos Gracias. a Miguel Esteban. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto saludarte y de verdad gusto verte también, porque prácticamente en cierta forma, aunque trabajamos en departamentos diferentes, pues trabajamos juntos, fuimos compañeros por mucho tiempo, ¿no? Así mismo es. Y también tenemos a Fígaro Ábrego, don Británico. ¿Cómo estás, Británico? Buenas noches, Rigoberto Dumas, y a todos los amigos de Ridículo Online. También para el colega escritor Miguel Esteban. Bueno, Gracias. encantado de esta videoconferencia. Por temas de cuarentena estamos encerrados, pero eso no significa que podamos seguir trabajando. Así mismo Así es. que gracias Así a ti es. por la oportunidad de dármela para explorar y conversar de los temas que van a tratarse aquí, que van a ser muy interesantes. Así es. Bueno, vamos entonces, como quien dice, ya a la concreta, ¿no? Como decía nuestro amigo Julio Miller. Bueno, don Miguel, básicamente, ¿qué tiempo tienes de estar escribiendo ya oficialmente? Porque me imagino que... ¿Cuántos libros tienes en total? Son 6 contando este año, ¿no? Son 6 libros y la verdad que, bueno, yo empecé a escribir desde muy pequeño, ¿no? Si se trata de dónde vino esa inspiración, ¿no? De verdad que mis raíces vienen de escribir desde joven cuentos cortos, ¿no? Y lo hacía de forma como un hobby. De ahí, bueno, cuando entré a la televisión, como saben, la gente que me conoce, trabajé en televisión, lo que fue guiones para televisión, tenía que escribir mucho. Y después, cuando estaba en Super Q, en la radio que trabajo actualmente, quise crear un segmento emulando aquellas radionovelas de aquella época, pero de una forma más moderna. Entonces empecé a escribir unos relatos cortos llamados Los Cuentos del Gato Negro, inspirado obviamente en ese relato fantástico de Allan Poe. Y de ahí entonces empecé a escribir. Escribí como 3 historias, varias de ellas llevadas a la producción radial, con varios locutores, y de verdad que se hizo muy popular. Y de allí entonces conocí a una escritora que ha sido mi guía, hoy en día es una de mis más grandes amigas en todos los aspectos literario y sentimental. De verdad que Rosemary Tapia, el día que me conoció, supo que yo estaba escribiendo historias cortas, pero para radio, y ella me dice, envíame uno de tus relatos. Se lo envié por correo. Cuando ella eh, me escribió de vuelta, me dice, tú no debes estar escribiendo cuentos cortos, tú debes estar escribiendo novelas. Les había gustado pues la forma como yo tenía la narrativa, pese a que no tenía nada de la parte literaria, sino más bien como un guión para radio. Pero como la gente sabe, y a mí me gusta prepararme para todo. Me preparé para la radio, me preparé para la televisión y me tenía que preparar para la literatura. Empecé a tomar unos talleres, empecé a leer libros en los cuales me enseñaban cómo lograr crear una novela con toda la estructura, porque la novela tiene una estructura que hay que seguir, unos parámetros que hay que seguir. Pero también había que ponerle ese ingrediente de cada escritor, que tenga tu lenguaje. Entonces, ahí empecé a aprender y cuando ya yo me sentí en la capacidad de poder escribir una novela, empecé a pensar qué novela voy a escribir. Y en el año 2015 sale Bajo la niebla del Guayacal, una obra que es una de las más cortas que escribí, pero debido a estar novato en esto, quería hacer algo bastante bien hecho, me tomó 2 años y de allí salió esta obra. De allí empezó la historia, ya son 6 obras que ya hasta el día de hoy tengo, una de ellas ganadora de premios, el Tristán Solarte, como mejor novela negra del 2019, que fue El Asilo Santo, y bueno, prácticamente han sido 5 o 6 años escribiendo y de verdad que no quiero frenar, quiero seguir, ¿no? Y yo creo que quienes nos dedicamos a la escritura, pues podemos entender por qué no podemos soltar la pluma, ¿no? Y para llegarle a los lectores, ¿no? Así es. Bueno, Fígaro Ábrego.
Lo mismo, ¿desde cuándo, cuántos libros tienes y desde cuándo comenzaste a escribir? Escribir, igual que dice Miguel Esteban, yo desde la secundaria tenía manuscritos, pero bueno, todos perdidos, pero en mi cabeza quedaron muchos. Mi primer manuscrito, mi novela publicada solo es en papel físico, esta que es La Isla Camila, que se publicó el año pasado, en febrero, la primera edición, después la segunda fue en julio, hace como 2 años. La segunda edición que se hizo porque se imprimió primero 100 y después otros 100. Esa es la primera. La segunda, publicada vía internet, es El exorcista de Bacamonte, que es una novela de horror. También tengo unos manuscritos, hablamos de 4, porque mi primer manuscrito, para los que nos están oyendo, que no entienden qué es manuscrito, le explico, es el borrador de una historia. Puede ser de teatro, de un ensayo, de una novela, de un cuento, o un libro de poemas. Eso se le llama. Yo tengo 4 manuscritos. El primero escrito en el 2001. Estoy hablando de que mi hija no había nacido. Pero lo tengo ahí y en un determinado momento me dediqué solo a narrativa breve. Porque es lo mejor. Yo pienso que los escritores, primero, antes de desarrollarnos, tenemos que... Yo no fui a cursos de literatura. Yo lo aprendí más empíricamente porque me gusta leer desde niño. Yo tengo una foto donde está mi familia. Yo estoy con mamá, que creo que tenía, si acaso llevaba 2 años, y estaba viendo una revista. O sea que desde bebé me gustó leer. Siempre lo que eran libros, folletos, revistas, me encantó. Y la lectura obviamente te lleva a un paso a la literatura. Pero eso es un proceso y uno primero tiene que escribir. Digo, leer. Como dice Miguel Esteban, que me pasó a mí igual. Primero narrativa breve o cuentos, pero yo sí no tuve una ventaja que alguien me lo revisaba. Pero sí utilicé la técnica, como yo trabajé muchos años en periódico, y bueno, Rigoberto lo sabe porque también es periodista, hay técnicas de narración, y yo utilizo las técnicas de narración que aprendí como periodista y las pongo en la novela, o en las novelas, en las obras que escribo. Obviamente que no es lo mismo. Aquí en este mundo de la literatura tienes que tener creatividad, narración, ortografía. Esas son una de las principales disciplinas para ser escritor. Hay otra que ahorita no recuerdo, pero si no tienes ninguna, mejor que se dedique a otra carrera. Primero hay que empezar a leer y leer bastante, y entonces después a escribir, porque primero se gatea y después se camina. Sí, dígame algo los dos, Miguel Esteban y Británico. Vamos con Miguel Esteban. El tipo de documentos que ustedes escriben, o sea, por el tema, ¿se describe como si fuera la personalidad del escritor o no? Ejemplo, Bueno, si te gusta escribir de ficción, si te gusta escribir de temas de realidad, si te gusta escribir del amor, si te gusta escribir del arte. Adelante, Miguel. mira, yo escribo de suspenso, misterio, ficción y terror, ¿no? Y yo siempre he dicho que uno no busca el género te busca a ti, ¿no? A mí me llamó el género del suspenso y el terror, siempre me fascinaba leer sobre historias de terror y esas novelas oscuras, historias oscuras. Me gustaban mucho los relatos cortos de Poe, de Lovecraft. Becker también escribió una serie de relatos también, Horacio Quiroga, y de verdad que eso despertó en mí introducirme a ese género. Obviamente, yo hice una investigación, yo comencé a averiguar si en Panamá existían obras terroríficas, pero desde el punto de vista como yo las quería escribir, ¿no? Desde el punto de vista de profundizar mucho más allá de aquellas historias que ya conocíamos, ¿no? Ya conocíamos los cuentos de la Tula Vieja, conocíamos la Tepesa, conocíamos todo eso ya. Pero había una generación que ya como que ya no creía mucho en eso. Obviamente, todo evolucionando, y yo sentía como que eso no les creaba mucho miedo. Entonces, con mi editor, que es Ariel Barría, Alvarado, ganador de 5 premios Miró, siempre hablaba con él y le decía, hey,
El reto que tengo es cómo crear miedo a una nueva generación, ¿no? Entonces, yo busqué dentro de mí, porque yo era una persona que tuve muchas experiencias. No vi Tepesas, no vi Tuliviejas, pero sí tenía en mi mente muchos monstruos que obviamente despertaron en mí ese interés de empezar a escribir este tipo de obras. Y claro, en cierto modo, en mi primera trilogía, que es Bajo la niebla del Guayacal, Bajo el fuego del Guayacal y Bajo el secreto del Guayacal, que es una trilogía que hoy en día está en la biblioteca de Washington, está en la biblioteca de Nueva York, está en la biblioteca de Berlín, la iberoamericana, y que también ha despertado a nivel internacional, que era lo que yo quería. Que la obra fuera universal, que no fuera una obra que solamente se encasillara en mi país. Yo quería que calara en mi país, pero que también cruzara fronteras. Entonces de allí empezó esa travesía a través del Guayacal, que el Guayacal es más bien mi Macondo. El Macondo de Gabriel García Márquez, desde mi perspectiva, el Guayacal, ese era mi universo. Pero ¿cómo podía crear un personaje que podía crear en el público ese temor? Bueno, entonces voy a proyectar mis temores a través de un personaje que se llama Alan Zambrano, que en cierta forma soy yo, pero hay muchos aspectos dentro del personaje que sí fueron creados para la obra. O sea que en cierta forma sí estoy dentro del Guayacal. Yo siempre he dicho que para poder escribir sobre miedo, primero tienes que haberlo sentido, y así es como empieza mi obra. Y creo que eso ha sido un ingrediente y un elemento importante para el éxito de mis obras. Porque al lector no lo puedes engañar. El lector sabe cuando el escritor ha vivido lo que está en cada una de sus obras. A pesar que sea ficción, a pesar que sea algo que haya, quizás no sea de este mundo, pero en cierta forma percibe el lector que ese eres tú. Y ahí es donde entra que se van sumando esos lectores que le encanta tu lenguaje, porque ya te identificas de alguna forma a través de esa escritura, ¿no? Como siempre he dicho, la escritura tiene una estructura, la literatura tiene una forma de escribirse, pero ese lenguaje se lo da el escritor, ¿no? Que tenga tu propia voz, como dice Rosemary Tapia. Había que darle voz. Y esa voz la he conseguido a través de mis obras y he podido plasmar dentro de ellas parte de mi vida. Y sobre todo, mi nueva obra que sale en agosto, que es Historias cortas para pesadillas interminables. Es la primera obra de relatos cortos que escribo. Y son muchas de ellas experiencias que tuve, que vinieron de mi mente y que obviamente las cambié un poco, le metí algo de realidad y algo de ficción. Pero al final, cada una de esas historias es una realidad que se vive hoy en día. Y de verdad que ese ingrediente y ese elemento que le he metido, que viene de mí a través de esas hojas, es lo que ha hecho, creo que, el éxito de mis libros. Sí, ¿qué me puede decir Fígaro Ábrego también? Si se identifica, o cómo se identifica. Aparte de terror, o sea, del tipo de novela negra, historias de terror, Camila es considerada historia de terror. El Exorcista de Bacamonte, el primer tomo, porque son 2 tomos. El segundo está en la segunda fase de corrección. Ya el primero, El Exorcista de Bacamonte, ya fue publicado en Crítica, ¿no? Por 30 días. No sé si se enteraron de todo el chisme ese que hubo un portal en España que lo estaba pirateando. Pero yo también escribo de otros temas. Yo tengo un libro que habla sobre un terrorista europeo que se esconde en Panamá a principios de los años 80, recién la muerte del general Omar Torrijos. O sea, que significa que también me agrada algo de política y meterlo. Son hechos que uno tiene que... Bueno, es que como periodistas uno aprende a escribir de política, de deporte, de farándula, no se puede encasillar. Yo fui muchos años reportero judicial, pero tenía que escribir otros temas, principalmente cuando estás de turno. Yo sí no me he encasillado solamente en la novela de género negro, pero me encanta, eso sí no te lo puedo decir.
Y es cierto lo que dice el amigo Miguel Esteban. Cuando yo escribí El exorcista de Bacamonte, yo tenía pesadillas, porque yo me metí, más que un escritor, prácticamente me convertí en un actor. Yo me metí en el personaje y cuando en el primer encuentro vamos a decir un poquito, del señor Paulino Guerra, se encuentra con el barón Samedi. El barón Samedi es una figura del vudú. Para eso yo tuve que investigar y eso toma tiempo. Y para escribir en las noches pensaba lo que iba a escribir al día siguiente, así que todo ese subconsciente. Pero yo también escribo de política, algo de economía también. Trato de incluir de todo un poco en los escritos. Yo acabo de terminar otro manuscrito, porque en este tiempo no hay más nada que hacer, Rigoberto, y a los amigos de Reduc Online, que se llama La Casa Pifiosa, que son 3 parejas de oligarcas que se quedan encerrados en una chantenzona, en una mansión en el Valle de Antón, con gran cantidad de guaro y de comida, y ahí se forman las poncheras y salen a reducir pasiones. A mí no me gusta encasillarme en una sola cosa. Bueno, en versos no tanto, hay un par para una nenita ahí que se vea bonita, antes cuando salía, pero no me gusta encasillarme solo en un género. Claro, yo respeto al que lo hace porque va a ser su fuerte y va a tener éxito. Caso como el de Miguel Esteban, que es un escritor exitoso, ¿no? Y que es muy conocido. Pero en mi campo yo no, yo sí me voy por otros lados y te adelanto algo. Voy a hacer otra novela, tipo así Camila, porque lo que pasa es que me gusta más escribir corto que largo. El problema de los cortos, de las novelas largas, es que a veces son problemas para las editoras. Y entonces incluye costos. Imprimir no es fácil. Entonces, mientras haga una noveleta, que es lo que se le llama a las novelas cortas, el costo te reduce más, porque imagínate, estamos hablando de que tú vas a sacar 100 ejemplares, estamos hablando de $600, lo más barato. Ahora, si tú quieres sacar 2.000, 3.000, es un billete. Pero la verdad me encanta escribir de todo lo que pueda escribir. Obviamente menos ensayo, ahí sí no me atrevo a hacerlo. Sí. Venga, otra pregunta para los dos. Miguel Esteban, ¿cómo hacen ustedes para que el público sepa que ustedes existen como escritores, para dar a conocer esa obra que hacen y que la gente la lea? Mira, la verdad que eso es una innovación. Hay que ver la realidad. Yo, antes de escribir mi primera obra, yo comencé a investigar cuáles eran las falencias que tenían los escritores nacionales y que incurrían en los errores que incurrían y que no podían vender libros. Porque escuchar a los escritores nacionales siempre repetir es que el panameño no lee. Yo me quedaba, pero espérate, pero si yo veo a los jóvenes leyendo Harry Potter, veo a la gente leyendo Divergente, veo a la gente leyendo siempre el libro abajo del brazo, ¿cómo va a decir que el panameño no lee? Entonces yo comencé a investigar y conocí a escritores que sí vendían, Romero y Tapia, Puello, Osvaldo Reyes, Eduardo Verdurmen. Y yo dije, pero ellos están vendiendo miles de copias. ¿Qué hacen ellos que entonces no harán los otros escritores? Entonces me di cuenta que el problema no era que el panameño no leía, que el panameño no conocía sus obras y no leía sus obras. Entonces yo me di cuenta, entonces ahí está el problema. Entonces, ¿qué hice yo? Yo lo que hice fue, ok, yo soy una persona de medios, obviamente uno utiliza los recursos que tiene, yo soy publicista, yo soy una persona que trabajo producción también, y yo dije, yo voy a trabajar mis obras como si fuera una película. Y entonces empecé a hacer unos trailers, book trailer, como le llaman, ¿no? Como si fuera una película. Y empecé entonces con Oscar Farup. Aquí se sumaron muchos amigos. Cuando uno trabaja en el medio, en el periódico, la televisión, la radio, uno tiene muchos amigos que se manejan en diferentes áreas de la producción. Y entonces Oscar Farup, que es cineasta, me dice, y que era uno de los niños de 100% Pretty, me dice, hey Miguel, yo te voy a hacer un book trailer.
y empezamos a seguir, se comenzó a sumar muchos actores. Hey, Miguel, yo quiero salir con, yo te apoyo, si tú has apoyado siempre la cultura, siempre nos apoyas en las obras de teatro a través de tu programa de radio, es hora de pagarte. Y que no, pero yo no lo hago para que me pague, que no, vamos a hacerlo. La cosa fue que hicimos un guión entre Oscar y yo, hicimos un book trailer. Cuando yo hice el book trailer, era como si fuera una película, era Bajo la niebla del Guayacal, que es esta obra, que esta fue la primera, y yo dije, vamos a hacer, lo pusimos en YouTube, lo pusimos a través de las redes de Instagram, la gente del cine, una gente de Cinépolis, vio el trailer y dice, oye, ¿esto qué es, Miguel? Y dije, esta es mi primera novela. Y me dice, aguanta, esto tiene que estar en el cine. Entonces, y llegamos a un acuerdo, y dije, está bien, vamos a llegar a un acuerdo, y llegamos a un acuerdo con la radio y todo, y convirtió en la primera novela en tener un tráiler en el cine. Cuando la gente empezó a ver el tráiler, decía, aguante, esto es una película, pero al final salía el libro. Y entonces, claro, fue mi primer año, fue el 2015, el primer año que estuve en la Feria del Libro, y fue uno de los libros más vendidos, se convirtió en uno de los libros más vendidos de esa feria. Sí. Ya había vendido menos de 4 días. En el 5.º día yo no tenía libro. Habíamos vendido 1000 copias. Eso jamás había ocurrido con un escritor nacional. Y yo dije, pero wow. Entonces, funciona la parte de mercadear y publicitar el libro. Ahora bien, venía la parte en que era tu primera novela y hay que ver la reacción del público. La gente aceptó el libro. Les encantó no solamente al público adulto, empezaron a leerlo los jóvenes. Entonces, los jóvenes comenzaron a consumir. Hasta el día de hoy se han vendido miles de copias de la trilogía porque las escuelas las piden también. Después fueron aprobadas por el Ministerio de Educación, que eso también ayudó a que más jóvenes pues tuvieran oportunidad de leer mis obras, y no solamente se convirtió, le llegó a los jóvenes, le llegó a los adultos mayores. Yo tengo lectoras y lectores adultos mayores de 80, 90 años. Miguel Esteban, me encantan tus obras, tengo todas, y jóvenes que le compran a sus abuelos y se los pasan a ellos. Entonces, esto ha servido el mercadeo a través de las redes sociales. No siempre tienes que estar en contacto. Y gratis, porque las redes sociales son gratis. Entonces, ¿cuál era el problema? Que muchos escritores rechazan la tecnología, no quieren aceptar las redes sociales. Entonces, como le decía yo a un escritor una vez que se acercó a mi stand, que Superq es el que me patrocina, obviamente la emisora me patrocina el stand cada año en la Feria del Libro. Una vez se me acercó, Miguel Esteban, ¿cómo tú haces para vender miles de libros? Entonces yo le dije, que bueno, uno tiene que mercadearlo. El público está allí, nada más tienes que darlo a conocer. Porque es muy triste ver tantas obras que hay en Panamá maravillosas, pero que se llenan de polvo en las librerías. No porque sean malas, es porque la gente no las conoce y no saben que existe. O sea, no podemos estar como estos escritores bohemios que escriben un libro, lo dejan en librería y se venden solos. No, señor, hay que ponerle alas a esos libros a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije a este escritor, ¿a quién tú le llegas? Y él me dice, yo escribo para jóvenes. Ok, bueno, promocionala a través de las redes sociales. Y me dice que, no, yo no tengo redes sociales, a mí no me gusta eso. Entonces, ¿a quién le vas a llegar? Si los jóvenes están en las redes sociales. Los jóvenes no están ni en la radio. Los jóvenes no están ni en la radio, no están ni en la televisión. Los jóvenes, si tú le quieres llegar, tienes que llegarle a través del medio y de las plataformas de redes sociales. Entonces, él tomó nota. Y hoy en día me dice, hey, Miguel Esteban, ya me fue bastante bien, he utilizado las redes, a veces doy mensajes de literatura, le llevo a más jóvenes, he podido hacer conferencias. Y que ves, ahí es uno de los secretos y aprovechar esa tecnología para llegar a muchas más personas. Y de forma gratuita. Tú abres un Instagram, es gratis. Abres un Twitter, es gratis. Abres un canal de YouTube, es gratis. Es utilizar esas plataformas, adaptarte a esa nueva, a la evolución que ha tenido la tecnología y la literatura. También tienes que promocionarla a través de esas plataformas y a través de esa evolución tecnológica. Así es. ¿Qué nos puede decir Fígaro Ábrego? También, ¿cómo hace la persona para que los lectores sepan que existe y, lógicamente, las obras también, ¿no? Definitivamente, una de mis consignas es que si tú no te vendes, nadie te va a vender. Hablando comercialmente, ¿no? Entonces, las redes sociales es algo muy importante. Yo, como soy periodista y comunicador, yo escribo para todo público. Y no escribo para mis amigos, porque hay algunos escritores que te dicen que no, yo escribo para un profesor. Yo escribo para un público.
Mi sueño es que este país sea masificación de lectores y que en cada esquina tú puedas encontrar una librería. Pero nosotros los escritores tenemos que aprender y aceptar que hay algo que debemos adaptarnos a los tiempos que existen. Las redes sociales, como lo mencionó mi antecesor, usarlas. Yo tengo mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Facebook y mi cuenta de Twitter y ando mercadeando mis libros. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Innovarse, crear. Mientras tú escribes y vas a tenerlo ahí, el libro, lo publicas, lo que cuesta publicar un libro y tenerlo ahí porque, bueno, porque fulano es tal. Hay un montón de libros en la casa del escritor que está ahí en el arco chato del Ministerio de Cultura y que no son promociones. Uno tiene que venderse uno mismo, con tus amigos, con los otros, las redes sociales. Graba tus videos. Hay que sacarle ventaja. Y lo mejor es que uno no tiene que meterse la mano en el bolsillo para las redes sociales, porque uno lo hace free, es gratis. Bueno, una de las pocas veces que uso anglicismo, porque generalmente no me gusta. Pero tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos y mientras más redes sociales salgan, los escritores tenemos que adaptarnos y utilizar todas las herramientas tecnológicas necesarias para vender nuestras obras. Si no, hermano, nos come el tigre. Desapareces y te olvidan. Tú tienes fíjate, que fíjate, ahora que luchar y seguir. Mira, ahora que hablas de eso, y les voy a dar un ejemplo. Cada año que estoy en la feria, yo siempre voy al área donde está el INAC, donde están todos mis colegas escritores, y que con mucho esfuerzo han publicado, han hecho un esfuerzo por que sus obras sean impresas. Y yo me acuerdo que lo primero que yo hago en la Feria del Libro, siempre el primer día, paso y visito a los autores nacionales y les digo, yo estoy transmitiendo desde las 9 de la mañana hasta la tarde, estoy transmitiendo hasta las 2 de la tarde, y los invito a que vayan, yo los entrevisto, estoy en el aire con el programa porque durante esa semana yo transmito parte de mi programa matutino, lo transmito desde la feria. Y yo siempre les digo, pasen por allá, cómo no, pasen, a todos les digo, ponte que le digo a 60 escritores. ¿Sabes de esos 60 escritores cuántos fueron a la entrevista? Fueron 3 nada más. Entonces no pueden decir que los medios no los invitan. Claro, pero están donde los invitas, no quieren ir, no sé por qué razón, o sea, pero no van. Invitaciones se les hace. A mí me consta que hay muchos programas de cultura y todo que los invitan y a veces no van. Entonces, ¿qué es lo que quieren entonces? ¿Cómo quieren que sus obras se conozcan o como autores se conozcan? Así es. Bueno, ya estamos, como quien dice, finalizando. Ya, sí, quiero que recuerden algo. No, porque recuerda que si no nos quedamos hablando días y días y días, ¿no? Pero hay rato de hablar. Exactamente, pero sí quiero finalizar con ambos, que me den un mensaje. Estamos en el mes de julio, año 2020, y esto lógicamente se va a grabar, ¿no? Y va a permanecer en las redes sociales, por lo menos en Riduca. Pero quiero que en 2 minutos solamente, 2 minutos, que me digan lo siguiente. ¿Cómo se ven ustedes dentro de un año? Por lo menos en el mundo de la literatura. Iniciamos con Fígaro. Bueno, cuidándome y tomando las medidas de salud y los correctivos de salud, yo me veo con un buen éxito con El Exorcista de Bacamonte. Veo proyecciones porque la novela también tiene ingrediente internacional. Yo no escribo una sola cosa del patio. Universal. Así que proyecciones afuera, porque tú también tienes que venderla afuera, no solamente en Panamá. Yo me veo como un éxito con El Exorcista de Bacamonte, y eso que es el primer tomo. Excelente. Esa es la forma que... Sí, ¿y cómo se ve el amigo Miguel Esteban en un año, por lo menos en el mundo de la literatura? Bueno, como lo estoy haciendo hasta el momento, yo sigo escribiendo. Ya me adapté a esa nueva normalidad, como se llama, y utilizando esos recursos. Los libros impresos van a salir, ¿no? Yo abrí una empresa con mi esposa, IBB Panamá, Infinity Books Business,
que son los que publican mis libros. Entonces, nosotros, a medida que vamos vendiendo, así estamos teniendo un fondo para tener el fondo para poder publicar las demás novelas, ¿no? Y nosotros, con mucho esfuerzo, logramos imprimir las novelas este año. Van a salir 1000 ejemplares. Nosotros en cada feria, cuando iniciamos siempre con 1000 ejemplares y después seguimos imprimiendo durante todo el año para distribución de las librerías. Pero este año, a raíz de que la Feria del Libro es virtual, entonces, ¿qué hicimos? Nos asociamos a una empresa nueva de delivery, que es Traigo, entonces, de un amigo mío, y a través de ellos vamos a hacer la distribución de los libros físicos, porque hay que ver una realidad. La gente, el panameño, le gusta tener su libro físico, al panameño le gusta olerlo, sentir el libro, y sobre todo porque es panameño, quieren tener la firma de Fígaro, pues, quieren tener la firma de Miguel Esteban, o de Eduardo, o de Rosemary. Ahí está. Entonces, el panameño quería su libro físico, imprimimos el libro físico, ya nos los entregan dentro de un par de semanas, y entonces van a hacerle las entregas, con firma y todo, y eso es lo que vamos a tener que hacer. Como no podemos tener feria presencial, entonces a través de una plataforma, esas modernas que hay, se van entonces a repartir los libros. Entonces yo creo que de allí parte entonces esa modalidad. Ahora tenemos que reinventarnos. A raíz de todo esto del COVID-19, de toda esta pandemia y de esta cuarentena, esto no es una cuestión de un año ni de dos. Esto va a tomar mucho tiempo de recuperación en todo sentido, que la gente tenga más confianza masivamente, llegar a eventos, llegar a actividades como estos que nos ayudaba en cierta forma a los autores nacionales, este tipo de ferias. Pero bueno, igual tenemos que seguir con más razón lo que habíamos hablado en un momento en la entrevista, conectados con nuestros seguidores, conectados con nuestros lectores a través de redes, no dormir, ¿ves? Fígaro va a estar ahí promocionando su exorcismo, sus libros, todo, él va a estar ahí conectado. Yo voy a estar también conectado con la gente para no perder esa conexión, no perder que estamos allí, que los autores nacionales, pese a todo lo que está dándose hoy en día, seguimos a través de estas plataformas. Así que, de verdad que yo me siento muy contento, me siento muy feliz que autores como Fígaro y muchos otros autores nacionales se hayan metido, hayan evolucionado y que hoy en día se han convertido en escritores con obras maravillosas, pero que también comercialmente han tenido éxito de venta, ¿no? También. Así es. Bueno, compañero, yo me siento más contento por haber compartido estos minutos con dos escritores de talento, por eso le decía que cómo se ven en un año. Gracias. Y ojalá muy bien, mucho éxito para los dos, y les agradezco haber compartido estos minutos y que, bueno, se inspiren a aquellas personas que también tienen ese deseo de escribir, ¿no? Así que muchas gracias a Miguel Esteban y a Fígaro por haber estado con nosotros. Para Fígaro, Fígaro Dumas Castillero. Gracias a ambos y nos vemos en la próxima.